Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Queremos ponernos, Señor, en tus manos y queremos rogarte que el entendimiento de tu palabra sea firme en nuestra vida. Te damos gracias por esta palabra porque puede llenarnos de consuelo, puede llenarnos de paz, para poder saber, Señor, que nuestra salvación está en tus manos. Te pedimos que tu palabra sea firme en nuestro corazón y que podamos, Señor, comprenderla de la mejor manera. Gracias te damos por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, dice este capítulo 4 del libro de Romanos: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? A veces cuando leemos la Biblia necesitamos releer y releer para poder comprender algo, ¿no? Yo estaba muy sorprendido esta semana porque le digo a Adi, ay, ¿qué crees que escuché algo? Porque de repente escucho los versículos que hay que leer o los capítulos que hay que leer. Le digo, escuché algo que no había puesto atención en ello. Y el capítulo 5 de Génesis dice así, dice que Adán tuvo un hijo conforme a su imagen y semejanza. Yo lo volví a leer y dije, es tan claro y a veces no ponemos atención. Cuando Dios hizo a Adán, dice que lo hizo a su imagen y semejanza, es decir, a semejanza de Dios, a imagen de Dios, sin pecado, sin enfermedad, sin tristeza, sin dolor, incluso sin muerte. Y no es hasta que Adán y Eva pecan que entonces el hombre conoce el bien y el mal, como Dios le había dicho, y dentro de ese conocer el bien y el mal conoce el pecado. Y entonces dice el capítulo 5 que cuando Set nace, dice que tuvo Adán un hijo conforme a su imagen y su semejanza, es decir, a imagen y semejanza de Adán, ya no de Dios. Y entonces, de aquí partimos para todo. ¿Por qué el hombre es pecador? Porque después de Adán, todo nacimiento era a imagen y semejanza de Adán, no de Dios. Dios había permitido que fuese un ser santo, pero en el momento en que conoció el pecado, esto lo perdió. Y yo les ponía ahí en algún escrito en el Facebook lo que Dios había heredado a Abraham, que era su santidad, no pudo heredárselo Adán a su hijo, porque ya había perdido esta herencia, ¿no? Es como cuando nuestros padres nos heredan algo, a ellos les costó mucho tenerlo y los hijos desobedientes, los hijos insensatos, perdemos lo que ellos nos dan porque no nos costó a nosotros, ¿no? Y entonces nosotros ya no podemos heredarle a nuestros hijos lo que nuestros padres nos heredaron. Bueno, pues Adán tenía santidad en sí y no pudo heredársela a su hijo porque lo había perdido. Y esto está en nosotros, hermanos. Nosotros conocemos a Dios, heredémosle a nuestros hijos a Dios, ¿no? Por supuesto que la salvación es una decisión personal, pero si como padres nosotros trabajamos para heredarles a nuestros hijos, a ese Dios que conocemos, nuestros hijos a sus hijos le heredarán a Dios, como ese Salvador que tienen, ¿no? Y entonces yo leía este capítulo en Romanos y me encontré con algunos versículos a los cuales yo siempre les di una interpretación que hoy son contrarios a lo que pensaba. Por ejemplo, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Yo lo leía y decía, ¿qué halló a Adán según la carne? Pues, ¿qué puede hallar un hombre según su carne, no? Pero esto no es lo que la palabra dice. Pablo era más simple que esto. Pablo estaba diciendo que Abraham era su padre carnalmente, o sea, David, mi padre, fue mi padre carnal, pero mi padre celestial es Dios. Entonces aquí lo único que está diciendo que Abraham es el padre según la carne de todos los judíos. Y esto es importante porque en este capítulo lo que Pablo quiere establecer es que ese padre carnal que tuvieron todos los judíos, que reconocen en Abraham,
al cual le dieron tanto respeto, pues era como cualquiera de ellos en pecado, o como cualquiera de nosotros en pecado, ¿no? Es como si nosotros habláramos del rey David, o de Moisés, o de Abraham. Bueno, pues habrán sido personas importantes en la historia del pueblo judío, pero ninguno de ellos es diferente a nosotros en cuanto al pecado. Entonces, lo que Pablo establece desde este primer versículo es que ese hombre más importante de toda esta genealogía, hablando de Abraham, que era considerado el padre de todos los judíos, bueno, este también había hallado salvación a causa de creer. Y entonces, lo que yo había de alguna manera entendido siempre, pues no era como yo lo comprendía, ¿no? Dice, porque si Abraham, es decir, porque si nuestro padre en la carne, porque si el mayor de los ascendentes nuestros fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si el hombre más grande de toda nuestra ascendencia, aquel a quien Dios le prometió darle descendencia incontable, aquel a quien Dios le prometió heredar la tierra prometida, a quien a través del cual Dios le prometió la promesa de ese Salvador, de ese Rey, puede gloriarse, puede hacerlo con cualquiera de nosotros quizá, pero no para con Dios. Si cualquiera de nosotros, el nombre que usted ponga, puede gloriarse según sus obras, podrá hacerlo entre nosotros, pero no para con Dios. Podremos compararnos unos con los otros y decir, bueno, pues yo con mi hermano Davicho soy casi un santo, ese era bien latoso, ¿no? Y yo era latoso, ¿no? Pero pues es como aquel dicho, ¿no? En la tierra de los ciegos, el tuerto es el rey. Pero cuando nos comparamos con Dios, ahí no hay nada que hacer. Podríamos gloriarnos entre nosotros. Bueno, pues es que yo llevo 30 años en el templo, pues felicidades. Pero por esos méritos, tú no vas a alcanzar salvación como cualquiera de nosotros no puede alcanzarla. Compárate con Dios. Compárate con nuestro Señor Jesucristo y entonces de verdad podrás decir que puedes gloriarte. Entonces Pablo dice, si ese Padre terrenal, ese Padre carnal que tenemos, que es el más importante de nuestro linaje porque de allí provenimos, puede gloriarse con cualquiera, pero no con Dios, ¿qué se espera entonces de todos nosotros, no? ¿Ha usted conocido algún hombre o alguna mujer de Dios que usted diga, híjole, esta hermana y este hermano, si de veras que si fuera por obra se me hace que esta sí se iba? Yo sí he conocido a varias personas de las cuales tienen todo mi respeto. Pero hay que entender que por más que pudiésemos alcanzar por nuestras obras, no podemos alcanzar la santidad plena que Dios le dio un día a Adán. No podemos hacerlo. Y entonces tenemos que fijarnos que en nosotros hay maldad, como lo hay en cualquiera de esos nombres que les decía, ¿no? Porque ¿qué dice la Escritura? Versículo 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a Génesis, al capítulo 15. Porque antes de continuar con lo que está escrito en este capítulo, es necesario que recordemos el orden de las cosas. Decía la hermana Dulce, ahora que estamos leyendo la Biblia, pues como que comprendemos un poquito más, ¿no? Bueno, pues espero que lo lean este año y el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene, porque es la única manera de que podamos comprender la palabra del Señor. En Génesis, en el capítulo 15, hay una aproximación de Dios hacia Abraham, haciéndole una promesa. Quiere prometerle que de su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dice en el versículo 5 y 6 de este capítulo 15, y lo llevó fuera, es decir, Dios llevó fuera a Abraham, afuera de la tienda que cubría lo que podía observar hacia arriba, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo,
así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? Le creyó que Dios le estaba prometiendo una descendencia, pero le creyó que también era Dios, que Él era Dios. Cuando se presenta Jehová delante de Abraham, le dice yo soy, ¿no? Y ese mismo nombre es el que utiliza Moisés cuando se aproxima hacia el pueblo. Pero es muy claro, hay una promesa que Abraham tiene de parte del Señor y Dios le permite ver. Ahora, ¿por qué lo tiene que sacar fuera? Cuando nosotros aquí queremos ver estrellas, pues hay tanta luz en la ciudad que casi ni se ven. Sí, podríamos contarlas, ¿no? Bueno, pero vaya a un pueblito donde no hay luz, donde no hay contaminación, donde no hay estas cosas que opacan nuestra vista, y hay un cielo estrellado que es de verdad incontable y maravilloso, debo decirlo, ¿no? Entonces Abraham está en su tienda, en su bajo su lona, y le dice, sal, ve las estrellas y ve que tu descendencia no va a ser contada. De un hombre que ni siquiera tenía hijos y ya tenía una edad avanzada. Se necesita creer, forzosamente se necesita tener fe para poder creer lo que Dios le estaba diciendo. Y entonces, cronológicamente hablando, viene esta promesa y Abraham tiene la certeza de que así será. 2 capítulos posteriores, en el capítulo 17, ustedes dirán, ay, bueno, ¿cuánto puede haber entre un capítulo y otro, no? Bueno, pues alrededor de 14 años. Porque para ese entonces Abraham no tenía hijo ni siquiera a Ismael. Ahí en el capítulo 16 viene la narrativa de cómo es que Ismael nace de Abraham y de la sierva de su mujer, ¿no? Pero en este capítulo 17, en los versículos 10 y 11, el Señor vuelve a tomar a Abraham, porque le pregunta, bueno Señor, ¿qué me darás para tener la certeza de que lo que me prometiste ha de cumplirse? Y entonces dice el Señor, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Según este versículo, ¿qué es la circuncisión o qué significa? Señal de un pacto. No es nada más, no significa nada más. Es una señal, ¿sí? Eso es todo. Así como el bautismo no salva, pero es una señal de que hemos creído en Jesucristo. Dicho sea de paso, por ahí de marzo o abril tendremos bautizos, así que los que no estén bautizados, es tiempo de que lo hagamos. ¿Qué significa el bautismo? Yo creo en Jesús, nada más. Es una señal del pacto. Entonces el Señor ordena a Abraham y a su descendencia que haya una circuncisión en el prepucio de los varones, solamente como señal de que Dios es su Señor. Ahora, voy a decir lo obvio, hermanos, y espero lo tomen con todo el respeto posible por cómo es la circuncisión. Pero esta señal era para cada uno de ellos, no era para que los demás los vieran, ¿no? ¿Sí? No andaban desnudos enseñando su circuncisión, era para que cada uno entendiera bajo esa señal que era parte del pueblo apartado por Dios. ¿Sí? Entonces, esto pasa alrededor de 14 años después. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, porque en el versículo 24 y 25 de este capítulo 17 dice, era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo, que no existía cuando vino la promesa de Dios ahí en ese capítulo 15, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. ¿Sí? Hay una promesa de Dios, el niño tiene 13 años, más 9 o 10 meses de formación en el vientre de su madre. 14 años por lo menos han pasado desde esa promesa. ¿Ok? Entonces, esto es significativo para lo que habremos de leer ahora en Romanos. Vamos otra vez a Romanos capítulo 4.
Decía versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hay una promesa que viene a Abraham antes de haberse circuncidado, 14 años antes, en el que Dios le promete y Abraham cree y le es contado por justicia. Cuando estaba investigando sobre esto, hay una palabra que es ser contado. Se los escribí aquí en la hojita que tienen, en el último párrafo del lado izquierdo. Dice, Abraham fue un hombre de fe. La fe no debe considerarse como una obra meritoria. Es decir, nosotros no podemos presumir tener fe y que por eso creemos. No es mérito nuestro el tener fe. Esto también proviene de Dios. Entonces, Dios pone la fe en nosotros para poder creer en Él. Así que Dios puso una fe en Abraham, que Abraham utilizó para creer en Dios. Es el canal para hallar la justificación de Dios, pero además es un regalo de Dios. La palabra contado se traduce como imputado. Se emplea en sentido financiero o legal. Esta palabra griega significa tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo en favor de otro. Es una transacción unilateral, por eso Abraham no tuvo que hacer algo para acumularla. Es decir, si yo, por ejemplo, o mi mamá, vamos a poner de ejemplo a mamá, si mamá tiene una casa y esa casa se la quiere dar a David, David es el imputado de esa casa. Es decir, esa casa se la está otorgando sin que haya una transacción, es decir, sin que David le dé un solo peso por esa casa. Entonces, esta palabra que se utiliza en este versículo nos deja ver que entonces esa fe fue imputada en Abraham, es decir, fue puesta por Dios en Abraham. Abraham no hizo nada para tenerla. Hermanos, nosotros no hemos hecho nada para tener esa fe. Dios ha sido misericordioso, ha tocado nuestro corazón y nosotros, a través de eso que puso en nuestro corazón, que dice aquí es unilateral, es decir, solamente Él lo puso en nosotros, a través de eso entonces nosotros hemos podido creer. Y eso es lo que Pablo está diciendo de Abraham. Le fue contado, le fue imputada esa fe para que éste creyera en Dios. Eso es muy importante, porque nosotros debemos ser agradecidos, porque nosotros somos salvos y la salvación viene de la fe, pero la fe también viene de Dios, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos actuar con misericordia con los demás. Nos debe importar tanto que las personas escuchen de Dios, porque ha sido un regalo para nosotros. Dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjense que aquí es el otro versículo que yo interpretaba de otra manera. Yo leía y decía, bueno, pues entonces al que Dios le ha perdonado, entonces es una deuda para nosotros lo que tenemos para con Dios y por eso pues le servimos y estamos. No, aquí lo que está diciendo, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Quién es el que paga el salario? Según esto, Dios, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que tenemos salvación por cómo hemos obrado delante de Dios, lo que estamos diciendo es que entonces el salario que da Dios, que es la salvación, es una deuda de Dios para con nosotros. Voy a volverlo a leer. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, yo obro correctamente, yo me comporto bien, entonces el salario que Dios me ha de dar, me lo debe. Eso es lo que este versículo dice. Yo lo leía al revés, yo leía y entendía que cuando Dios nos ha dado salvación, entonces nosotros estamos en deuda con Él y debemos hacer lo correcto. No es lo que está diciendo. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Imagínese que usted, por cómo se comporta, un día llegue delante de Dios y bueno, pues tú me debes la salvación.
Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por eso nosotros debemos entender que en ninguna manera Dios está en deuda con nosotros. Y que si hemos de hallar salvación, es ese salario que por gracia, que como un regalo, que como un don, Dios nos ha dado a cada uno. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿qué nos conviene más? Nos conviene creer en el Señor, porque de esta forma, independientemente de nuestro andar diario, nosotros atribuiremos al Señor que por creer en Él, esa justicia nos ha alcanzado. La justicia de Él nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? Que buscaremos hacer lo bueno delante de Dios. Como consecuencia y en agradecimiento de ese don recibido, buscaremos comportarnos de otra manera. Es decir, es consecuencia de comprender lo que viene de Dios. Ya tocó el apóstol Pablo a Abraham y ya les explicó que ese padre Abraham que tuvieron carnalmente no es más que cualquiera de ellos. Y que la justificación que este hombre alcanzó proviene de haber creído en Dios. Ese es de los pilares, ¿no? Otro pilar podría ser Moisés, otro podría ser Josué, pero hay otro más que es David. Y también lo ha de tocar aquí. Versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, esto es un salmo que encontramos, por allí se los puse del lado derecho, Salmo 32, versículos 1 y 2. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sabe cuándo escribió este salmo David? Después de que adulteró con Betsabé y que mató al marido de Betsabé. Es decir, después de ser adúltero y asesino. Y vean lo que escribió. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La primera tarea del Espíritu Santo es hacernos ver que hay pecado en nosotros. Cuando nosotros empezamos a sentir que hemos errado delante de Dios, es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Y la segunda tarea del Espíritu Santo es mostrarnos que Dios nos ha perdonado. Si nosotros leíamos el Salmo 51 el día 31 en la comunión, ¿no? David sabía que había pecado delante de Dios. También sabía que a causa de este error sus hijos habían muerto. Murieron varios. Esto fue lo que el profeta le vino a decir a David, de acuerdo a su propio juicio, debo decir. Y David sabía también que Dios le había perdonado. Y no solo eso, era bienaventurado. Bienaventurado a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Somos bienaventurados, porque nuestro pecado, el pecado que hoy tenemos, que hoy habita en nuestra vida, ha sido cubierto. Cantamos, ¿no? Cubiertos por tu sangre. Eso es lo que Dios ha hecho con nuestras vidas y somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque Dios nos ha mostrado que hemos errado, pero también nos ha mostrado que nos ha perdonado, que ha cubierto nuestra falta. Dios nos ha mostrado que el Señor no nos ha inculpado de nuestro pecado. Así que ni Abraham ni David, que son los hombres quizá más grandes en la genealogía de los judíos, son ejemplo para este pueblo como para decir sus obras son suficientes para andar delante de Dios. Quizá para andar delante de cualquiera de ellos podría ser,
pero para andar delante de Dios no lo es. Versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Fíjense cómo está comparando las dos situaciones. Si está hablando de David y está diciendo de David que fue bienaventurado porque su pecado no le fue contado. Y dice Pablo, esta bienaventuranza, ¿cuál bienaventuranza? Bueno, pues que el pecado no le fue contado, que fue cubierto su pecado. Y entonces dice ahora que si esa bienaventuranza solamente es para los de la circuncisión o para los de la incircuncisión, quiere decir que de Abraham también está hablando de esa bienaventuranza. Es decir, su pecado fue cubierto, su pecado no fue inculpado a este hombre. ¿Sí? Decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Según lo que leímos del Génesis, ¿cuántos años antes fue la promesa para Abraham? ¿Cuántos? 14, ¿no? Entonces Abraham no era circuncidado cuando vino la promesa de Dios y le fue contado por justicia y le fue ocultado su pecado. Fue 14 años antes. Entonces los judíos no pueden decir o no pueden sentirse separados solo porque son circuncidados. Porque en Abraham no fue en este tiempo. Y recibió la circuncisión, dice el versículo 11, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. El perdón de pecados de Dios había sido antes de que este hombre pusiese señal en su cuerpo de ello. 14 años antes. La salvación siempre fue para los gentiles. Abraham era un gentil más. No era parte de ese pueblo, fue antes. Recibió, dice, la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hay un fin de que la promesa del Señor haya sido en Abraham antes. ¿Cuál es ese fin? Que ninguno pueda decir que hizo algún mérito para poder hallar esa salvación y esa justificación. Abraham no podía decirlo y era el padre de todos estos. La promesa había venido antes, el regalo había venido antes de siquiera pedirle cualquier otra cosa o comportamiento a este pueblo. Abraham ya había alcanzado la justificación. Esto redondea todo. Pablo les está diciendo, así ustedes quisiesen buscar cumplir la ley, ni siquiera Abraham la alcanzó por ello, porque Abraham no conocía esa ley. Esa ley vino mucho después. Si estamos hablando que Ismael tenía 14 años y que posteriormente a ello todavía nació Isaac, y después de Isaac vino Jacob, y después de Jacob los 12 que entraron a Egipto, y de ahí pasaron 430 años para que estos salieran, y fue entonces cuando Dios trajo la ley a Moisés. ¿De cuántos años estamos hablando para que este pueblo conociese la ley y entonces ahora se sintiese merecedor de la justificación a través de ella? Si 700, 600 años antes, un hombre sin conocer eso había alcanzado la justificación. Así que entonces, así como cantamos cuando somos niños, ¿no? Nuestro padre Abraham tuvo muchos hijos, uno de ellos hoy. Es cierto, dice aquí que entonces él alcanzó esa justificación, dice el versículo 11, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. A nosotros la fe nos es contada por justicia. Es la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón.
y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión. Es decir, esto abarca a todos, abarca a los que no son de la circuncisión, porque era una promesa previa a ello, pero también abarca a todos esos judíos que sí son parte de la circuncisión, porque al final él fue el primero en tener esta señal, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hermanos, debemos sentirnos agradecidos con Dios. Dios no está en deuda con nosotros, al contrario, nos ha dado salvación como un regalo, como un presente. Y esa salvación, hermanos, nos ha alcanzado a todos, porque todos hemos creído en Dios y eso nos ha contado por justicia. Es decir, nos ha sido imputada la salvación de Dios solo por amor y misericordia. Solamente porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor. Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido firme a nuestras vidas. No es un acto el que nos lleve a alcanzar la justificación. No es el pertenecer a un linaje o el ser apartado en este pueblo lo que les llevó a cada uno de ellos a alcanzar este beneficio, ni lo es para nosotros. Abraham tuvo en su corazón la fe puesta por ti mismo para poder creer en tu existencia y poder hallar la justificación a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz. Te damos gracias porque podemos hallarnos salvos. Porque como dice tu palabra, como escribió el rey David, somos bienaventurados porque nuestro pecado ha permanecido oculto. Y esto no es injusticia, porque ese pecado fue llevado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, como ese cordero perfecto, como ese cordero inmolado. Y por ello, Señor, tú has dado a cada uno de nosotros la justificación que no proviene de las obras, proviene de la gracia. Te pedimos que nuestro corazón se sienta así, bienaventurado y bendecido, porque tú, Señor, has quitado la culpabilidad, porque tú, Señor, la llevaste sobre tu cuerpo, y porque tú, Señor, a través de esa sangre derramada, has permitido que cada uno de nosotros se halle firme en la fe. Bienaventurados, hermanos, porque nuestro pecado ha sido oculto y porque la salvación y la justificación de nuestro Dios nos ha alcanzado por medio de la fe. Te damos gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.